Unidades de medida. La medición es el fenómeno cuya magnitud física se desea medir para averiguar cuántas veces la unidad está contenida en esa magnitud. Una unidad de medida se le llama a una referencia convencional que se usa para medir la magnitud física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. Las unidades de medida permiten calcular o medir asuntos como la longitud, la masa, la capacidad, la superficie, el volumen, la temperatura, el tiempo, la intensidad eléctrica o la intensidad luminosa. Unidad patrón. Podemos decir que la unidad patrón es una unidad aislada que sirve como referencia para formar otras unidades y otras magnitudes. ¿Qué es una magnitud escalar? Una magnitud escalar es una cantidad numérica cuya determinación solo requiere el conocimiento de su valor respecto de una cierta unidad de medida de su misma especie. Algunos ejemplos de magnitudes escalares son la distancia, el tiempo, la masa, la energía y la carga eléctrica. También se puede decir que son aquellas que quedan totalmente determinadas dando un solo número real y una unidad de medida. ¿Qué es un vector? Se utiliza para representar los fenómenos como el movimiento, la fuerza, la aceleración, el peso de un cuerpo, la dirección de muchos fenómenos físicos, entre otros. Un vector sirve para determinar, representar y calcular las magnitudes vectoriales como el desplazamiento de un cuerpo en movimiento, su velocidad, aceleración, fuerza y entre otros. Gracias a los vectores se pueden realizar operaciones matemáticas que ayudan a calcular el módulo o dimensión, la dirección y sentido de dichas magnitudes vectoriales. Un vector está formado por varios elementos que en conjunto consiguen un significado físico razonable y ordenado. Las partes de un vector. El punto de aplicación, que también se puede representar como el punto de origen. Módulo o magnitud. El módulo del vector, dependiendo del tipo de magnitud vectorial al que represente, hace referencia a su intensidad o tamaño. El sentido. El sentido de un vector indica su orientación dentro de su línea de acción y está representada por una flecha. Dirección. La dirección indica el grado de desviación con respecto a un eje horizontal. Y la línea de acción, que es la línea donde se ubica el vector y puede ser desplazado en la misma sin alterar su dirección. ¿Cuál es la diferencia de la medición directa y la medición indirecta? Mientras que en la directa se obtiene de forma inmediata en los datos primarios, la indirecta se consigue a partir de estos propios. Para las mediciones directas se utilizan instrumentos de medición como los calibradores Vernier, los micrómetros y las máquinas de medición por coordenadas para medir las dimensiones del objeto directamente. Estas mediciones se conocen también como mediciones absolutas. Las mediciones indirectas, las dimensiones se miden utilizando instrumentos de medición como los comparadores de cuadrante que observan la diferencia entre los objetos y dispositivos de referencia, como bloques patrón y anillos patrón. Estas también se conocen como mediciones comparativas, debido al hecho de que se realiza una comparación utilizando un objeto con dimensiones estándar. Tres ejemplos de medición directa pueden ser el peso, el tiempo y la longitud. Y tres ejemplos de medición indirecta puede ser conocer el área de un círculo, conocer la velocidad a la que va un auto y conocer la medida de la sombra de algo o de alguien. ¿Qué es un sistema de unidades? Un sistema de unidades es un conjunto de unidades agrupadas y definidas formalmente que se utiliza como estándar. Normalmente en un sistema de unidades se definen pocas unidades básicas y a partir de estas se definen varias unidades derivadas. Actualmente en la mayoría de los países se utiliza el Sistema Internacional de Unidades. ¿Cuántos sistemas de unidades existen?
Existen diversos sistemas de unidades. Actualmente en la mayoría de los países se utiliza el Sistema Internacional de Unidades. Entre los sistemas más conocidos podemos mencionar los siguientes. Sistema Internacional de Unidades. Sí, el Sistema Internacional de Unidades, abreviado como SI, es el sistema de unidades más utilizado en la actualidad y se encuentra adoptado en casi todo el mundo como estándar. En este sistema se definen 7 unidades básicas, a partir de las cuales se establecen varias unidades derivadas. Sistema anglosajón de unidades. Se denomina sistema anglosajón de unidades a un conjunto de unidades de medida utilizado fundamentalmente en países de habla inglesa y derivado de unidades de medida antiguas. En Estados Unidos este sistema es denominado USCS o simplemente USC. En Inglaterra se denomina sistema imperial. Existen diferencias en los valores de algunas unidades entre un sistema y otro, e incluso entre distintos periodos de tiempo para un mismo sistema. Sistema técnico de unidades. No hay una sola definición de sistema técnico, por lo cual pueden aparecer variantes con algunas diferencias. El sistema técnico, al igual que muchos otros, fue reemplazado por el sistema internacional. Sistema CGS. El sistema CGS es un sistema de unidades definido en base al centímetro como unidad de longitud, al gramo como unidad de masa y al segundo como unidad de tiempo. Dejó de utilizarse y fue reemplazado por el sistema internacional.